Hace días venimos hablando del tema de la violencia en la adolescencia, qué sucede en los liceos en donde hemos visto algunas situaciones complejas que desde distintos puntos las autoridades, las familias, los docentes, están todos preocupados, estamos todos preocupados. Si está habiendo algo diferente a lo que hubo siempre, si hay un aumento de la violencia. Bueno, para hablar de esto, hoy nos estamos encontrando con Roberto Balaguer. Él es psicólogo, es especialista en esta etapa de la vida y también trabaja hace muchos años en el área de la educación, y con él vamos a estar hablando en general de qué es esta etapa de la adolescencia y por supuesto de esta situación y cómo abordarla. Buenos días, ¿cómo estás, Roberto? Buen día, Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de recibirte aquí en Modo País. Igualmente. Y bueno, queremos saber un poco, primero que nada, Roberto, vamos a hablar de qué pasa en esta etapa de la adolescencia. Y pasan muchas cosas, ¿no? Pasan una enormidad de cambios físicos, de identidad, psicológicos, cambio de hábitos, generación de una identidad. En Uruguay pasa digamos, que tenés 60% de los chiquilines que se salen de la educación al llegar a los 15 años, ¿no? O sea, tenés un combo de cosas, algunos estructurales, algunos biológicos, algunos situacionales, que hacen, bueno, que sea una etapa de mucho cambio, ¿no? Sea una etapa linda, una vez que pasó, y difícil para las autoridades, porque hay siempre en general es un momento de ruptura, es un momento, viste, de contravenir las normas, en mayor o menor medida, no todos, pero es un momento, digamos, de tratar de afianzarse, de marcar presencia, ¿no? Y tenés alguna serie de componentes que son como de siempre. Y después tenés algún componente nuevo que yo he dicho en estos días en diversos medios, cuánto puede haber también de efecto pospandémico en esto, ¿no? Es decir, porque, y acá sí me parece interesante remarcar que en general tendemos a ver los efectos pospandémicos en clave de angustia, depresión, ansiedad, pero nos cuesta mucho ver que la violencia, por ejemplo, puede ser una manifestación también del malestar, ¿no? Es decir, alguien que está bien no necesita estar violento, no necesita estar, viste, pegando, entrando en esas riñas, ¿no? Más allá de factores de personalidad. Entonces, ¿cuánto hay de eso? Yo no lo sé, pero creo que valdría la pena averiguarlo, porque venimos de una situación en la cual, por ejemplo, en los alumnos de la escuela, cuando recién volvimos de la pandemia, ahí había enormes dificultades de ellos para negociar, ¿no? Es decir, viste, uno quería un juguete, quería jugar una cosa y les era muy difícil como decir, bueno, no, vamos a hacer turno, ¿no? Como que había una suerte, yo lo llamaba como de tarzanización, viste, durante la pandemia. ¿Por qué? Porque se daba en una etapa de desarrollo de habilidades. Entonces, siempre dije, una cosa es que la pandemia te haya agarrado entre los 12 y los 4 años, entre los 8 y los 10, entre los 15 y los 17, pregúntenle a todas las chiquilinas que se quedaron sin fiesta de 15, ¿no? O entre los 43 y los 45. Este último es lo mismo, 41, 43, pero en esas etapas se perdieron cosas y se perdieron una suerte de entrenamiento de habilidades. Iba a decir, habilidades sociales, ¿verdad? Habilidades sociales que son claves para la violencia, para entender la violencia. Porque si no, vos no tenés capacidad para negociar, no tenés capacidad para decir, bueno, mira, a mí yo prefiero estar en este sillón, ¿no? Y vos también, bueno, ¿cómo hacemos? Una vez cada uno, una semana cada uno, ¿no? Pero no puedo estar yo siempre acá o vos siempre ahí, ¿no? Es decir, tenemos que aprender a negociar con los otros en diversos aspectos. Y eso ayuda a que los conflictos no se diriman a través solamente o exclusivamente a través de la violencia, ¿no? Y cuando estamos más irritables, más angustiados, más irascibles, ¿no? Es mucho más fácil que nos violentemos, ¿no? Y sobre todo en los varones, que son, digamos, en todos estos episodios que ha habido, han sido los grandes protagonistas, ¿no? Si bien las mujeres también en la última década, en los últimos 15 años de repente, participan más también de agresiones violentas, ¿no? Pero la violencia de las mujeres tiene otras características. Otras características. Tú decías justamente en los últimos años, ¿se nota un aumento de la violencia? Históricamente hubo violencia, hoy se ve más porque salen las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y yo diría la opción D, todas las anteriores, ¿no? Sí. Yo creo que, creo no, siempre hubo, ¿no? Capaz que ahora es más virulento,
capaz que ahora el lugar de la autoridad y la legitimidad de las instituciones y de los docentes y de los directores y de los adultos en general están menos. Entonces, vos ves esas peleas y ves que hay cierta carencia / ausencia de adultos, referentes que sean capaces de poner orden y que su palabra, digamos, sea escuchada, sea respetada. Más allá que en el fragor ahí la lucha es muy difícil, digamos, intervenir racionalmente, o sea, hay que intervenir mucho más corporal y físicamente, ¿no? Pero yo creo que hay situaciones, digamos, que han cambiado en los últimos años. Creo que hay, digamos, mucho menos legitimidad de la autoridad, mucho menos legitimidad del adulto. El adulto también un poco se ha retraído de ese lugar. Entonces, hay un combo de cosas, más situaciones de repente, en algún caso, de bandas, digamos, de identidades que se van formando a partir de la grupalidad, que es característica de la adolescencia, pero que tienen también un aspecto transgresor, a veces un aspecto transgresor / semi o a veces delictivo también, que se dé en el ámbito, en la puerta de los liceos. Yo creo que tampoco es una casualidad, ¿no? Porque antes estas cosas se daban mucho más en la noche, ¿no? En la noche era territorio juvenil, era territorio donde, ahí sí, como que las normas quedaban un poco en suspenso porque había menos adultos, había menos referencias, pero hoy pasa a cualquier hora del día, ¿no? Cualquier hora del día, entonces hay mucho menos ese control social, y ha habido cambios también en los modos de crianza, ¿no? Juveniles, no solo en Uruguay, en todo el mundo, ¿no? Y algunos de ellos quizás, digamos, de falta de supervisión, de falta de control, de niveles más bajos de autoridad y también a veces menor disponibilidad emocional para tener un buen contacto con los chiquilines. Hay, como se dice, ¿no? Múltiples factores que provienen de distintos órdenes, que aportan magnitudes diferentes, pero que cuando vas sumando es como que un puntito más acá, uno más allá, otro más acá, y terminas teniendo probablemente muchas más acciones violentas. Pero además, para contestar a tu pregunta, con las redes sociales, cada una de esas peleas no tiene lugar una sola vez, sino que tiene lugar miles de veces. Es como que esa pelea antes pasaba, analógicamente pasaba una vez y podías tener el relato. Mira, yo estuve ahí, fulano le pegó, fulano hizo tal cosa, ¿no? Pero acá no precisas el relato, lo ves ahí, eso se sube a las redes, eso genera comentarios, eso genera arengas, genera posibilidad de venganza, nuevas peleas. Entonces es como que eso es algo que, digamos, termina agregando nafta, ¿no? y leña al fuego. Contame, una vez que vemos todo este diagnóstico, ¿cuáles podrían ser, desde tu experiencia y tu punto de vista, las medidas que se podrían llegar a tomar de forma más práctica, más inmediata? Obviamente que hay que trabajar mucho en la prevención, hay que trabajar a largo plazo, pero hablabas de temas que tienen que ver con la familia, cuestiones que tienen que ver con el centro educativo. ¿Cómo ayudar a los docentes en todo esto? Exactamente, en todos esos niveles, ¿no? De vuelta, las acciones son en todos esos niveles. Una cosa que conversamos antes de comenzar el programa, y a mí me han preguntado en estos días, ¿no? ¿Serían necesarios más psicólogos en la educación? Sí, hoy, ayer, hace 10 años, hace 30 años, ¿no? Yo trabajo hace 30 años en la educación y hay muchos colegas que no tienen oportunidad de trabajar en instituciones educativas. Hay muchos chiquilines que no tienen oportunidad de tramitar algunos conflictos, ¿no? Individual, subgrupal, grupal, generacional, institucionalmente. Entonces, en cada uno de esos niveles vos tenés posibilidad de hacer acciones, ¿no? Porque no son todos. Lo otro importante remarcar es que no son todos los que participan, pero a veces unos pocos generan, digamos, un clima y estilos de convivencia que derraman y generan, digamos, un clima que se va enrareciendo. Entonces, vos tenés diferentes niveles de atención. Que, ojo, estamos hablando ahora de liceos, pero estas políticas, digamos, de prevención no deberían comenzar en el bachillerato, ¿no? Que hay falta de psicólogos, en primer ciclo, que también es imposible, digamos, poder trabajar con todos, sino que tendría que bajarse a primaria, ¿no? Claro. Por ejemplo, habilidades, ¿no? Para la resolución de conflictos, ¿no? Habilidades de autocontrol, ¿no? Habilidades para poder manejarse, digamos, poder manejar las emociones, ¿no?
y la impulsividad de una manera que sea prosocial, ¿no? Y no que termine, digamos, siendo antisocial, ¿no? Con todos los riesgos que eso conlleva para los otros y para la propia persona. Y después tenés algunos que están en zona roja, que requieren otro tipo de atención, los que están en zona amarilla, que bueno, que tenés que tratar de que no se bandeen para allá y puedas traerlo. Y tenés a la gran mayoría, que es la que menos hace, la que más víctima, ¿no? Que muchas veces se siente impotente, se siente que no hay respaldo, ¿no? Se siente que a veces nosotros los adultos no le damos las respuestas que ellos precisan. Hoy se está hablando de la contratación de 60 psicólogos. ¿Hay alguna estimación de cuánto se necesitan? Yo no tengo esos números. Sí sé que, porque me han comentado innumerables veces de la necesidad histórica, repito, no es de ahora, es histórica. ¿Y cuánto se precisa? Bueno, en algún caso yo he escuchado por ahí, pero esto no es dato, escuché por ahí, quiero aclarar, porque no me gusta hablar sin saber, digamos, específicamente, que de repente tenés algún colega que tiene que trabajar con 1.800 alumnos. Inviable. Mirá, Rosario, es inviable eso. O sea, no hay manera que tú puedas internalizar 1.800 personas, ¿no? Que puedas saber las dinámicas de los grupos, aunque estés todo el día, ¿no? Las 8 horas sí, o el turno, digamos, del liceo, ¿no? Las 4 o 5 horas que estén. No es humanamente viable. No es solo psicólogos, también necesitamos asistentes sociales, sociólogos, ¿no? Digamos, gente que provenga de las ciencias sociales, ¿verdad? Que sobre todo, ¿sabes qué? Provea como de dispositivos y de herramientas, no para tirar al barrer, ¿no? Sino para decir, bueno, tratar de ser eficaces. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con esta generación, con estos gurises, ¿no? Con estas chiquilinas? Y un abordaje integral. Exactamente. Roberto, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, como siempre, nos das un poquito de luz sobre los temas y esperemos que se empiecen a, bueno, instrumentar estas cosas de forma urgente porque hace falta para los chicos ahora y para el futuro. Y para los chicos y también te diría para los docentes, ¿no? Claro. Porque los docentes también, muchos se sienten que la ola les pasa, sobrecargados, ¿no? Sintiendo que tienen que cargar con una tarea que ellos sienten que tendría que venir de otro lado, de la casa, ¿no? Entonces creo que es bueno para la convivencia en general. Sin lugar a dudas. Esperemos que se puedan escuchar estas demandas de alguna forma de toda la sociedad, porque cuando ya se pide con urgencia algo es cuando hay que hacer un cambio. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Exacto. Muchas gracias, Roberto Balaguer estuvo aquí en Modo País.